Era mayo de 2001, en pleno corazón de una fortaleza de puro lujo en la capital chilanga. Una madre recién rajada por la cesárea se arrastraba entre las sombras, desgarrada por la agonía de la cirugía, arrastrando una hernia que volvía cada pisada un martirio, y aferrando a su pecho un chamaquito de apenas 7 días de nacido, pero no huía sola. Su mano libre jalaba a su otra escuincla, quien temblaba de puro pavor. Esta pobre mujer no regresaba de ningún reventón, ni del médico, ni de dar conciertos. Iba apelándose de un sujeto al que, tiempo después, jamás llamaría su ex, sino algo 1000 veces más siniestro. Un vil secuestro maquillado, como un matrimonio de ensueño. Hoy, ella sigue respirando, entonando canciones y sonriéndole a su fanaticada. Pero este relato no trata sobre aquel ídolo de chavitos que enamoró a la raza mexicana. Es la cruda realidad de cómo Tatiana, esa mera que multitudes chamacas coronaron como su reina, acabó siendo prisionera bajo su propio techo. De cómo un fulano, 13 años más viejo, la aisló de su jefa, le manejó la lana, destrozó su alma y usó a sus chamacos para atormentarla sin tregua alguna, aún después de haberse pelado. Ya que saltar aquel muro en Lomas Country Club no apagó las llamas del Averno, nomás fue el pitazo de salida para la verdadera masacre. Ahorita vas a destapar 4 verdades que le darán una vuelta completa a lo que todos creían saber de ella. Número 1. El escape verdadero que transformó a la consentida de los escuinclos en una fugitiva, huyendo con las tripas casi de fuera y 2 crías a cuestas. 2. El cautiverio mental con el que años más tarde etiquetaría su boda con Andrés Puentes. Ese chacal que no se conformaba con mandarla, quería desaparecerla del mapa. 3. El dineral que se hizo humo entre mansiones, excesos, fregaderas y más de 30 pleitos legales que la orillaron a defender con garras hasta su propio apodo. Y 4. La batalla callada para rescatar no nomás su chamba, sino lo más duro de todo, su propia esencia, su derecho a ser madre y su orgullo. Te iré cantando cada punto. Pero primero hay que rascarle a los orígenes de Tatiana, pues justo de ese hueco se aprovechó un engendro para levantarle su propia jaula. El 12 de diciembre de 1968, en la Gabacha, Filadelfia, dio su primer grito Tatiana Palacios Chapa. Aunque su auténtica travesía no arrancó allá con los gringos, todo detonó en Monterrey, Nuevo León, al interior de un hogar regio donde el destino aún pintaba sin manchas, donde la popularidad aún no era sinónimo de peligro. Y una chamaquita ojona con pila que nunca se le acababa juraba que la vida era pura miel sobre hojuelas. Desde muy niña traía de fábrica un don que no se aprende en la escuela. Ángel, arrastre, ese chispazo que obliga a todos a voltear a verla, embobados sin razón. Mientras las demás morritas preferían esconderse en el montón, Tatiana ya traía el escenario en las venas. Y no por presiones de nadie, sino porque llegó al mundo con ese voltaje rarísimo que transforma una pelada de dientes en un show brutal, y una vocecita adolescente en una mina de oro. Cayeron los 80, y el país entero se estaba sacudiendo. La caja idiota dictaba las reglas, las disqueras armaban superestrellas al vapor, y los chavos exigían caras frescas, rolas distintas, otra vibra. Fue entonces cuando pegó el salto, güerita, en plena punzada, con una presencia hipnótica que rompió el molde de todo lo que el pop nacional nos había recetado hasta entonces. Para 1984 se trepó a la obra Cuman con los de Cristal y Acero, y lueguito se armó la gorda. Vinieron las grabaciones, shows, portadas de a montones, giras larguísimas, temazos como Chicas de Hoy, discos dorados, platinos y unas ovaciones brutales. La morra no nomás la estaba rompiendo, se estaba forjando como una auténtica leyenda. Pero hay un lado oscuro que rara vez te platican sobre los ídolos que se van para arriba como espuma. A medida que vuelan más alto, se vuelve más transparente ese rinconcito interno que todavía se muere de pánico. Y Tatiana contaba con un guardaespaldas que pintaba para espantar esos demonios. Su jefa, Diana Perla Chapa. Más que una mamá, era su chaleco antibalas. Más que un chaleco, una fortaleza. En un mundillo donde puro Trujan miraba a las cantantes chavitas como simples trofeos relucientes para usar y tirar. Contar con tu madre checando las letras chiquitas, las giras, los shows y tanta hablada al tanteo, era literal una bendición. Y con todo y eso, ningún muro te salva de las filtraciones, porque la subida tuvo sus baches. Sobraron las tranzas, promotores que se pelaron con la lana, toquines en plazas,
palenques y foros donde los billetes de las entradas se hacían perdedizos antes de que siquiera los olieran. Trayectos matadores, madrugadas con el Jesús en la boca, ratos donde ambas tuvieron que romper el cochinito personal nomás para liquidarle a la banda y no quemarse frente a la raza. Piénsalo así. Una estrella novata entendiendo a la mala que las ovaciones no pagan la luz y que todo ese glamour del medio suele cimentarse en porquerías, cuentos chinos y pura miseria maquillada. Pero Tatiana seguía firme. Tenía fe en sus rolas, se rajaba el lomo trabajando, apostaba todo por el romance, y justo ahí latía la llaga que nadie notaba. Porque mientras toda la República la endiosaba como un ícono chavo, fresco y chingón, por dentro le iba germinando una urgencia 1000 veces más letal que cualquier tropiezo en los escenarios. No le bastaba el estrellato, le valía madre vender más vinilos o acaparar reflectores. Anhelaba algo que ninguna cámara ni griterío le regalaría jamás. Soñaba con el nido perfecto, con un romance de película donde de verdad pudiera respirar tranquila. Buscaba a un vato que le sirviera de escudo al apagarse las luces. Justo ahí se abrió la verdadera caja de Pandora. No fue avaricia, ni ego, ni la lana. Fue el puro instinto de buscar cobijo. Y cuando una chava famosísima, tierna y urgida de cariño, confunde el encontrar un guardián con su destino final. El buitre ideal no tarda en olfatear la sangre. Tatiana ni se lo olía. Seguía deslumbrando, sonriendo, tragándose el cuento de que la cumbre permitía conservar el alma limpia, pero en algún cruce entre las placas doradas, los viajes de nunca acabar y la fantasía de la casita de muñecas, su relato se pudrió. Dejó de ser la princesa del pop para meterse a la boca del lobo. Hay veces que el estrellato no te da el trancazo a la primera. A ratos, primero te cumple los caprichos para luego dejarte a la deriva frente a lo único que nunca supiste cómo proteger, tus propios sentimientos. Rozando los 90, justo cuando Tatiana sentía que ya le había agarrado la onda a balancear su vida íntima y la farándula, se le atravesó Andrés Puentes, un tipo 13 años más corrido que ella, un tipo con más colmillo, pisando firme, frío y calculador. No entró a su vida con esa mirada de fan embobado por el brillo de una estrellita juvenil. Entró sigiloso, con ese instinto de depredador que huele tu vulnerabilidad muchísimo antes de que tú misma te des cuenta de que estás sangrando. No llegó vendiéndole simples romancillos. Le pintó un puerto seguro. Más que acompañarla, le juró que traería completa estabilidad a su caos. No soltó un básico quiero ser tuyo. Le sembró una mentira letal. Nadie en este mundo te comprende como yo. Y cuando una chavita de veintitantos, famosísima pero drenada, con todos los reflectores encima y asfixiada por una mamá manager implacable, oye justo eso cuando está hecha pedazos. El corazón se empina solito hacia el barranco. Esa supuesta coraza que ella sintió que la cobijaba resultó ser la primera reja de su jaula. El primer movimiento, el truco más viejo y letal del manual. Dejarla completamente sola. Estas cosas jamás te explotan en la cara. 0. Ningún lobo enseña los colmillos ni ruge la primera vez que pisa tu casa. Todo arranca con veneno envuelto en miel, con lógica retorcida. Tu jefa te trae cortita, no te suelta la rienda, te anula, te trata como a una niñita indefensa. Paso a pasito, esa coraza materna que por muchísimo tiempo le había parado los golpes allá afuera, terminó pintándose en la mente de la cantante como un calabozo asfixiante. Jugada maestra del tipo. Diana Perla Chapa no fungía nada más como su jefa. Era su manager, su escudo humano, la loba que se partía la madre, negociando fechas, giras y esquivando tranzas para blindarla. Darle cuello no fue un simple pleito de familia. Fue una táctica fríamente calculada. Y le cuajó perfecta. La artista acabó dándole las gracias a su propia mamá. ¿Lo más cabrón? Se abrió de toda su raza, bloqueando el teléfono, mandando al diablo sus raíces y dinamitando la única red que la sostenía. Así mismito te secuestran sin gastar en cadenas. Te vacían el entorno para cuando te cae el 20 de que no hay salida. En 1990, con escasos 20 añitos, dio el sí a Andrés Puentes. Todo México presenció un cuento de hadas. Décadas más tarde, ella lo bautizaría distinto, cautiverio. Grábate esa palabrita, porque es la llave de toda esta pesadilla. Ya con el acta firmada, al señor no le bastó hacer de marido. El tipo se erigió como su amo y señor absoluto, el cacique de cada minuto de su reloj, de cada paso que daba, patrón de sus firmas, dueño absoluto de su lana y, lo más tétrico, dictador de su propio cuerpo. Se clavó como su manager intocable, el cadenero de su vida, su contador.
Él abría la boca y decidía todo antes de que ella pudiera siquiera tragar saliva. De esa manera, calladita la boca, la chava más top de todo el país se fue esfumando entre las cuatro paredes de su supuesta trinchera. Las atrocidades que se cuecen en un infierno tan hermético casi nunca revientan completas a la vista del público. Brotan a pedacitos, manchadas de culpa, de pavor, décadas tarde. Pero cuando ella por fin soltó la sopa, no pintó un simple matrimonio tóxico. Destapó una fosa tétrica, sobajadas, manipulación total, repugnancia, golpes, madrugadas enteras donde su opinión valía madre. Veces donde gritar que no era hablarle a la pared, donde tu propia piel te traiciona y se vuelve propiedad privada del invasor. Y mientras el infierno ardía a puerta cerrada, el tipejo se vendía allá afuera como el macho alfa. El esposo ejemplar que no le soltaba la mano, el pilar intocable detrás de la maquinita de dinero. Justo ahí radica la mugre más retorcida de estas lacras. Ni siquiera ocupan vivir en las sombras. Les basta con ponerse corbata y verse decentes. Aunque el fondo escondía una pudrición peor. El sujeto idolatraba a puro patán salpicado por porquerías de acoso, bajezas y humillaciones turbias. Eran sus ídolos, sus mentores. Para él, aplastar a la gente era el verdadero sello de ser muy hombrecito. A la par, agarraba de trampolín su cargo para meter mano en el staff de la cantante, sembrando caos y áreas bien turbias, sacándole jugo al libre paso que tenía con las morritas del equipo, haciendo del show su burdel intocable. Por su parte, ella se desmoronaba en absoluto silencio. Es un patrón de cajón. Para la foto sigues pelando el diente, sigues chambeando y dándolo todo, pero en las tripas ya no eres dueña de nada. El insomnio te come, tu cerebro está secuestrado, perdiste tu esencia, eres una sombra drenada caminando de puntitas para que el ogro no vuelva a reventar. Y ahí entró la etapa más perra de todas. Ese instante fatal donde quien recibe los golpes deja de cuestionar la agresión y empieza a masticar la culpa de creerse lo merecido. Ahí, la toxicidad ya le había podrido el alma, porque la telaraña de ese cabrón nunca fue una pareja. Armó un régimen totalitario. Un mecanismo macabro donde el amor era el disfraz, la boda fue su coartada legal y el terror. El candado perfecto. A cuadro, la estrella encandilaba a todos, pero tras bambalinas, la chingadera ya no tenía punto de retorno. Aquella bestia no nomás pisó su casa. Logró enquistarse hasta la médula de su universo. Y justo ahí se desató el sarcasmo más cabrón de todo este drama. En el mero segundo donde ella tocaba el fondo más negro, asfixiante y sangriento de su calvario íntimo, su nombre reventó allá afuera bañándose de luz como nunca. 1995, el país entero la vio resurgir retacada de arcoíris, bailecitos, estrellitas y rolas infantiles. Esa morra ochentera mutó en un monstruo de la industria. La reina de los escuincles. Mastícalo unos segundos. Mientras el alma se le hacía cenizas, su cara pasaba a ser la pinche estampa oficial de la felicidad para la chamacada de México. Cero fue un pasito al costado. Fue un bombazo atómico. Los casetes para chavos empezaron a volar por millones. Evento que abría, evento atascado. Los palenques y teatros a reventar. Los jefes de familia le ponían un altar. Los morritos morían por ella. Las cadenas de tele se la peleaban a muerte y las marcas hacían fila. Su huella olvidó para siempre las sombreras de los 80s para amarrarse en un trono muchísimo más cabrón. El centro mismo de cada hogar mexicano. 5 pedidas para el Grammy Latino de chamacos. Por encima de 9 millones de copias reventadas. Su placa en el mero Boulevard de Las Vegas allá por 2008. La pionera nacional en volverse figura de plástico con su cara. Llenazos brutales en la Arena Monterrey y colapsando la de la Ciudad de México. Tarimas kilométricas, mares de gente coreando todo, una locomotora de billetes que nadie podía frenar. Salvo que la raza ignoraba un detalle turbio, ciegos por completo. Escondida tras la brillantina de esos trajes, bajo el pelo impecable y esa risa plástica vendida a la lente, ella purgaba una condena. Cero metáforas mamadoras. Era un cautiverio literal. Su propia voz confirmaría tiempo después que la operaban como autómata. Salía a jalar, enseñaba el diente, cantaba, imprimía billetes, pisaba su casa y el candado de la celda volvía a tronar. Le prohibían hasta con quién juntarse, sus pasos jamás fueron suyos. Le arrebataron hasta el último rincón de su privacidad. Aquella reina indiscutible de un mundo mágico de mentiras, en su propio hogar no era más que una prisionera sin voz ni voto. De puertas para afuera vendía un cuento de hadas.
puertas adentro, vivía una invasión total. A la par de su gigantesco éxito, la exprimían sin piedad. La lana fluía a raudales, como una cascada imparable. Presentaciones, regalías, firmas, productos por doquier. Sin embargo, ni un peso de ese imperio lo manejaba el artista que se partía el lomo en la tarima. El absoluto dueño del botín era Andrés Puentes. Mansiones, carrazos y excentricidades adquiridas con la sangre y el sudor de la cantante, despilfarradas por un tirano disfrazado de dueño. Cuidado y la estrella osara cuestionar algo o pedir cuentas. Si siquiera insinuaba reclamar el destino de sus ganancias en frivolidades ajenas, jamás obtenía respuestas claras. Le llovían represalias brutales. En medio del tormento nacieron las criaturas. Primero la niña, Cassandra, luego el varón, Andrik. Llegaron a un infierno tapizado de oro, ahogados en lujos materiales, pero mendigando una pizca de tranquilidad. Ahí radica el engaño más perverso de la opulencia. Para la galería es un escudo impenetrable, pero en las sombras, la riqueza simplemente le pone adornos caros al mismísimo terror. Visualiza a esos pequeños desarrollándose rodeados de mármol, muebles finísimos, guaruras respirándoles en la nuca y un ambiente tan asfixiante que se podía cortar con cuchillo. Veían a su mamá poniéndose la máscara de la felicidad para ir a endulzarle el oído a los niños de México, tragándose en silencio las peores bajezas y humillaciones posibles, mientras el supuesto jefe de familia fungía como una bomba de tiempo andante. Un dictador implacable que representaba un peligro a cada segundo. Esos chavitos fueron testigos silenciosos. Absorbieron todo el espanto y entendieron, con una madurez arrebatada cruelmente, que una mansión gigantesca es la jaula de oro perfecta. Por supuesto que la regiomontana aguantó vara. Luchó con uñas y dientes hasta llegar a ese punto muerto de la agonía donde dejas de existir para dedicarte a gestionar tragedias. Solo pasas de un amanecer a otro por pura inercia. Y no es falta de ganas de salir corriendo. Es que el maltrato psicológico ya te lavó el cerebro, haciéndote creer que largarte desatará un apocalipsis peor sobre ti. El verdugo sabía con precisión quirúrgica dónde clavarle la daga. No le importaba retener la fortuna o el reflector. Su verdadera palanca de destrucción masiva eran las criaturas. Lárgate y me llevo a los niños. Abre la boca y no los vuelves a ver. Ponme una mano encima y te hundo. Ese es el modus operandi de estas bestias sin alma. Jamás requieren usar grilletes literales. Su mejor arma es secuestrar emocionalmente ese pedazo de vida por el cual cualquier madre daría hasta su último aliento. Así que la estrella infantil, paralizada por el pánico y remordimiento, continuó enfundándose en sus trajes llamativos frente a los reflectores, fingiendo que un vestuario brillante borraba las cicatrices del alma. Esta es la ironía más cruda y desgarradora de su biografía. Generaciones enteras crecimos viéndola como un faro de esperanza, el refugio perfecto de cariño incondicional. Y hasta cierto punto, no era mentira. Ella repartía magia, abrazaba corazones e irradiaba luz. ¡Qué paradoja tan perversa! Mientras arropaba a toda la República, era incapaz de encontrar un salvavidas para rescatarse del naufragio en su propia alcoba. El negocio era redondo. Los estadios retumbaban y la sonrisa no se caía. Sin embargo, tras bambalinas, la olla de presión estaba por reventar. Las miradas de sus hijos reflejaban el trauma. El pánico ya corría por su sangre. En el instante en que la bestia cambia de objetivo y las garras del espanto alcanzan a los inocentes, el cuento de terror toma un rumbo irreversible. Se acabó el aguantar vara. La única salida es pintar su raya y escapar del infierno a tiempo. Ocurrió en mayo del año 2001. La propiedad estaba envuelta en una quietud fúnebre. No era calma, era esa atmósfera densa y asfixiante que previene la tormenta de un punto de no retorno. Al interior de la exclusiva mansión en Lomas Country Club, una madre con la herida abierta por una cesárea luchaba por caminar a gatas, rogando no abrirse las carnes. El vientre era fuego vivo. Las punzadas de una hernia latente le gritaban la fragilidad extrema de su cuerpo destrozado. El agotamiento le nublaba las pupilas por completo. Pese a ese calvario físico, la puñalada más profunda la llevaba en la mente, cortesía de la monstruosidad de la que fue testigo. El desgraciado de Andrés le había puesto la mano encima a la pequeña Cassandra. Grábate bien este parteaguas, porque fue la chispa que hizo estallar la pólvora. Ni las humillaciones verbales, ni pisotearle la dignidad, ni haberla secuestrado emocionalmente separándola de su madre, ni siquiera el robo descarado de su patrimonio o el exterminio de su paz la quebraron.
El quiebre absoluto llegó cuando el salvajismo traspasó la última línea roja y golpeó a su niña. En esa fracción de segundo se cayó la venda de los ojos. Esa artista anestesiada por décadas de terror puro mutó, instintivamente, en una fiera defensora de su camada. Una mujer apanicada podrá aguantar 1000 golpes, pero arrincona a una madre tocándole a su cría y desatarás una fuerza implacable dispuesta a incendiar el mundo. La realidad la cacheteó con una crudeza absoluta. Aguardar al amanecer significaba su ruina. Pedir el divorcio por las buenas era firmar su sentencia de muerte. Sentarse a dialogar resultaría en un fracaso rotundo. El agresor estaba forrado de lana, con un bufete a sus pies, guaruras, apadrinamientos y una psicopatía hambrienta de poder total. Las cartas sobre la mesa eran escalofriantes. Al mínimo intento de fuga, le arrebataría a las criaturas, despedazaría su reputación y la hundiría bajo una luz de pleitos y hostigamiento mafioso. Y el tipo no faroleaba. La regiomontana sabía perfectamente que esas amenazas estaban escritas con sangre. Así que jugó su última y desesperada carta: fugarse en la clandestinidad. Olvídate del chisme barato de espectáculos o el morbo de revistilla. Vívelo en carne propia. Una convaleciente ensangrentada, con las costuras del quirófano a punto de reventar, sin un ápice de energía, arrastrando los estragos de dar a luz, sosteniendo a un bebito de apenas 7 días de nacido. 7 malditos días. Una criaturita diminuta aprendiendo a jalar aire, mientras con la diestra jalaba a su otra niñita bajo el manto de la madrugada, tragándose hasta la respiración para no despertar ni a las moscas, rezando para que los latidos de su pavor no retumbaran más fuerte que sus pisadas sigilosas. Ni de chiste hubo tiempo de alistar equipaje, 0 estrategias maestras, ninguna salida peliculesca. Solamente existía un horror paralizante y esa voz primitiva retumbándole en las sienes: salva a tus cachorros y lárgate ya. La cantante rastreó desesperadamente una zona ciega del radar, un pedazo de barda libre de la mirada de los guardias, el tramo más cercano a la ansiada libertad. Su físico le rogaba tregua, pero apretó el paso. Cada milímetro avanzado era un suplicio. Cargar los kilos del recién nacido le acalambraba las extremidades, el vientre partido le exigía clemencia, los pulmones no le daban abasto. Con Cassandra pegada a sus faldas, tragada por las penumbras, se topó de frente contra esa muralla de tabique que dividía su secuestro del mundo exterior, y escaló la maldita barda. Eso, exactamente eso, fue lo que los medios amarillistas vendieron tiempo después como un chisme de lavadero, un mitote rayando en lo ridículo, el morbo masivo de imaginar a la heroína de los niños brincando por un muro. No obstante, detrás de ese supuesto circo no había una gota de burla, solo la crudeza brutal de una leona salvando su sangre. Aquello era puro instinto salvaje. Una madre con las heridas de cirugía aún frescas, brincando la barda con sus críos, sabiendo que quedarse ahí era una condena de por vida para ellos. Pero tocar el asfalto no significó el fin del infierno, solo su mutación. Allá afuera, la libertad no estaba esperándola para abrazarla. Lo que halló fue una soledad aplastante. Esas avenidas de zona fresa, fantasmales, donde ni de chiste pasa un taxi o un alma, donde una madre deshecha y sus 2 chamacos se difuminaban como espectros en la madrugada. Con el alma en un hilo y sin fuerzas, ella sabía que frenar era cavar su tumba. Un segundo de descanso era entregarse en bandeja. Que la toparan era regresar al matadero, algo impensable. Tragándose el pánico, moviéndose bajo el radar y con el motor a base de pura adrenalina, logró abrirse paso. Alcanzó el aeropuerto, huyó de esa jungla de asfalto y sepultó kilómetros entre ella y su prisión. Regresó a su tierra, a Monterrey, a refugiarse en los brazos maternos que le habían arrancado. Llegó hecha pedazos, con el terror tatuado, pero viva, aunque la realidad que seguía es la píldora más amarga de tragar. Esa madrugada no apagó el infierno. Apenas cerró el primer capítulo, porque zafarte de un monstruo de ese calibre no te garantiza la paz. Solo implicaba que el carcelero de su propio hogar ahora extendería sus tentáculos para cazarla en cada rincón posible. En cadena nacional, en los juzgados, asfixiando sus cuentas, manchando su legado y usando a sus hijos. Acababa de brincar una pared con las grapas médicas aún calientes. Ignoraba por completo que la verdadera cacería de brujas estaba calentando motores. El primer paso del fulano, al verla huir, no fue la angustia de un marido, hizo algo más retorcido. Arrancó una persecución impulsada por su machismo herido, actuando como una bestia rabiosa a la que se le peló la cena,
como alguien incapaz de tragar que su víctima de años tuvo las agallas de dejarlo botado, saltando el muro con el vientre rasgado. Ahí fue donde le echó a andar la segunda jaula. Porque si hay cobardes que sueltan golpes, hay otros que, al no poder tocarte, te despedazan el entorno. Cuentas bancarias, tele, demandas, tu reputación, tus escuincles y tu dignidad. Él se fue por esa ruta. Ya que no podía encadenarla a la casa, buscaría sepultarla bajo una avalancha de lodo público. Ponte en sus zapatos un segundo. Aterrizando en la Sultana del Norte, echa una verdadera piltrafa humana, con las secuelas frescas de una cesárea, una hernia a cuestas, dos criaturas aferradas a su pecho y su mundo cayéndose a pedazos a sus espaldas. Le urgía paz, doctores, cama, llorar con su mamá y procesar que seguía respirando. Pero a cambio, le recetaron un linchamiento mediático sin piedad. Arrancaban los años 2000. En México y en toda la pantalla latina, romperle el alma a tu esposa seguía siendo tratado como chisme barato de lavadero. A las mujeres abusadas se les tachaba de locas, se les hacía menos y se volvían circo. Tal cual, le aplicaron la dosis. El tipo agarró micrófono, peló los dientes, se lavó las manos y se rió en su cara. Tejió una narrativa venenosa para desquiciar a quien acababa de escapar de sus garras. Juró que la barda era una cosita de nada, puro drama de ella, que era una mitómana, una histérica, y que todo ese rollo de escape al límite era un invento, puro teatro barato de una desquiciada. Se paseó por foros, dio entrevistas, operando con una frialdad macabra. No limpiaba su imagen, buscaba hacer polvo a su víctima. Luego cayó el peor gancho al hígado. La televisión sacó su lado más miserable y carroñero: monetizar la burla. El colmo de la bajeza fue ver a un presentador en cadena nacional montando un sketch patético, disfrazado para imitarla saltando la pared, haciendo el payaso para exprimirle risas al rating, escupiendo sobre una fuga de vida o muerte para volverla un chiste dominguero. Y a la par de ese circo, ella seguía postrada ya en el norte, remendando los pedazos físicos que casi dejó embarrados en su escape. Trata de procesar eso. Imagina el trancazo psicológico. No te basta salir viva a duras penas, sino que topas con pared al ver a medio país botado de risa de tu desgracia. Pero ese show mediático era nomás la puntita del iceberg. La aplanadora de A de veras operaba bajo el agua, directo en los juzgados. Le llovieron demandas como cascada interminable. No paró en un par. Le aventó entre 32 y 34 carpetazos encima. Un hostigamiento calculado con pinzas, un método para exprimirla hasta la última gota, donde la ley era el arma de destrucción. Buscaba ahogarla en burocracia y sacarle el último centavo. Buscaba que su desayuno fuera un citatorio y su cena un ataque de pánico nuevo. Le levantó actas por ratera, por estafadora, de todo se inventó. Quiso agandallarse casas, deshizo tratos, desenterró firmas del pasado y hasta a sus suegros les echó a los perros. Cualquiera que le tirara un lazo terminaría salpicado. Pero de toda esa guerra sucia, hubo un ataque asquerosamente vil. Se atrevió a querer robarle su propia identidad, arrebatarle el Tatiana, la mina de oro que ella misma forjó y que marcó a toda una generación de chamacos. Ese mismo talento que sudó, cantó y construyó partiéndose el lomo por años. El muy cínico quiso despojarla de eso también, como si pisotearle la dignidad, machacarle el físico y joderle la crianza le hubiera sabido a poco. Quería expropiarle hasta la esencia, y en medio de todo ese pleito, sus cuentas bancarias estaban en picada libre. Todo lo que ella misma pagó con su sudor quedó blindado por el abusador. Las naves, las casas, los ahorros, todo secuestrado en esa red asquerosa de chantaje. A la larga, ella tendría que tragar saliva y admitir lo peor. De la millonada que generó rompiéndose la madre tanto tiempo, no rascó ni un peso. Evadió a la muerte, sí, pero con los bolsillos en blanco. Y la poca lana que iba cayendo se esfumaba entre despachos carísimos, amparos, careos y un papeleo infernal. Así te la cobra un cobarde cuando tiene tiempo de sobra. No tiran a matarte en caliente. Quieren exprimirte, endeudarte hasta el cuello, reventarte la salud y orillarte a desear nunca haber brincado ese muro. Esa era la jugada maestra. No era nomás quemarla, era secarle el espíritu. Ella misma dijo que ese viacrucis se sentía como un virus eterno, como ese cáncer maldito que regresa para dar lata de la nada. Cuando sientes que por fin agarraste aire, te cae otro periodicazo, un citatorio nuevo, una demanda más, un navajazo fresco. El tiempo transcurrió implacable. Aquel verdugo abandonó su lecho para encarnarse en titulares morbosos,
montañas de papel legal y el terror asfixiante de que un simple campanazo en el zaguán anunciara otro zarpazo. Sin embargo, a ese hombre le fallaron las matemáticas. Es cierto que alguien puede emerger vuelta a pedazos del averno, pero el torturador rara vez comprende un detalle crucial. Terminar hecha añicos jamás es sinónimo de agachar la cabeza y rendirse. Llegó un instante decisivo donde la contienda rebasó la simple huida del terror para transformarse en una encarnizada defensa de lo más íntimo, el privilegio absoluto de existir bajo su propia esencia. Ya que, si un rufián busca arrebatarte el techo, exprimir tu cartera, secuestrar tu tranquilidad e incluso robarte a tu sangre, aún guarda bajo la manga una atrocidad final: despojarte de tu propia firma, convencerte de que tu persona es propiedad ajena. Justamente ese fue el límite perverso que este sujeto intentó cruzar. Por muchísimo tiempo, la artista respiró asfixiada bajo una luz de litigios, amparos, notificaciones y hostigamiento puro camuflado de burocracia jurídica. No obstante, los años jugaron en contra de aquel tirano. Esa presa que inicialmente lucía arrinconada y vulnerable, poco a poco tejió una armadura de cobijo, lealtad y apoyo inquebrantable. El cambio operó sin hacer ruido, resultando fulminante. Donde antes reinaba un destierro absoluto, sus seres queridos retomaron sus lugares. La figura materna regresó al pie del cañón. La sultana del norte se erigió nuevamente como su trinchera. Precisamente aquellos lazos que el abusador destrozó operaron como los cimientos principales para volver a levantarla. En ocasiones, mantenerse a flote no arranca levantando un trofeo, sino topándote con una persona que no duda de tu verdad. La soledad quedó atrás para la cantante, custodiada por sus pequeños, escudada por su mamá y cobijada por un ejército de cariño que impidió que el pantano judicial la devorara viva. Este detalle pesa muchísimo más de lo que aparenta, puesto que las guerras de desgaste jamás se conquistan echándole puro coraje. Se triunfa estando cobijado por los tuyos, quienes te machacan tu verdadero valor, sobre todo tras soportar una eternidad escuchando que no vales nada. Durante mayo del año 2001, arrancó por la vía legal el calvario de la separación. Obviamente, nada de un trámite pacífico, exprés o maduro. Ni de chiste, aquello resultó una aberración, una extensión de la tortura. Aún así, en esta ocasión la balanza por fin comenzaba a inclinarse del lado correcto. Atrás quedó el mito del berrinche de Famosa, aflorando la cruda verdad de una víctima de maltrato doméstico, plantada valientemente ante un juez. Transcurrieron infinidad de calendarios, un tiempo absurdo. El sujeto exprimió cada artimaña barata para dar largas y fatigarla. A la par, evidenció su miseria humana al preferir litigar por más de 10 años en lugar de mantener a sus crías. Los abonos caídos engordaron hasta brincar la barrera de los 6 millones de pesos. Semejante cantidad va más allá del dinero. Retrata un cinismo ético absoluto, hasta que en marzo de 2013, el mazo judicial pegó de reversa. Un magistrado en San Pedro Garza García le recetó 3 años con 6 meses tras las rejas por desentenderse de su sangre, exigiéndole liquidar hasta el último centavo adeudado. Tras una eternidad a la defensiva, la artista soltó el banquillo de los acusados para cederle ese amargo lugar a su victimario. Ese individuo que presumía aires de mártir, jugaba al ajedrecista intocable y se sentía dueño de la situación. Acabó tragándose la sentencia más denigrante posible. Su farsa cayó, jamás fue refugio. Nunca aportó a la casa y carecía del título de papá. Pese a esto, el enfrentamiento de mayor peso moral apenas se asomaba. Mayo de 2017. Tras 11 larguísimos años de rebatinga por su personaje, aterrizó la resolución que le inyectó vida directamente en el pecho. Los juzgados sentenciaron tajantemente que el título, los atuendos, la franquicia y toda la magia creada sobre su figura pública le pertenecían a ella de forma exclusiva. Nada para el parásito que la exprimió, cero para el supuesto manager ladrón de esfuerzos, ni un peso para el abusador que deliraba con adueñarse hasta de su sombra. Ella rescató su propia identidad. Dimensiona el impacto bestial de este logro. Aquello rebasó por mucho un simple triunfo en tribunales civiles. Se adueñó nuevamente de esas letras que hacían eco en todo México, el mismo apodo que sudó en los escenarios, fortaleció con disciplina, peleó a capa y espada y sostuvo por muchísimo tiempo. Justamente esa etiqueta que el tipo anhelaba extirparle como estocada final de dominación. Resultó ser un fracaso rotundo, ya que tras soportar décadas tragando veneno, pánico,
burocracia y cansancio extremo. Su núcleo seguía blindado e intocable. Ese sujeto hizo hasta lo imposible por borrarla del mapa, mas la estrella regiomontana permaneció de pie, indudablemente golpeada, completamente exhausta, es verdad, pero con el espíritu en una sola pieza, resguardando a sus chamacos, cobijada por su progenitora y empuñando orgullosamente su alias. Porque cuando una guerrera logra arrebatar de regreso su identidad tras rozar el precipicio de la ruina total, sus pasos cambian para siempre. Avanza pisando fuerte, con la firmeza de quien escupió al diablo en la cara y jamás permitirá que la vuelvan a pisotear. Ahora contempla el panorama completo desde las alturas, como dándole un último vistazo, semejante a prender los focos de una habitación lúgubre que operó en tinieblas durante muchísimo tiempo. 11 calendarios exactos. Tal fue la condena que purgó la artista, encadenada a un cuento de hadas ilusorio que mutó en una trituradora diseñada para sembrar terror, dominio y ruina total. Superó los 10 años respirando con el enemigo, pisándole los talones psicológicamente, víctima de un chantaje enfermizo y la advertencia brutal de quedar en la calle si osaba escapar. Al momento de dar el portazo definitivo, no cargaba diamantes, ni firmas millonarias, ni cuentas de banco infladas. Escapó apenas con sus 2 crías, sangrando por dentro y el alma hecha pedazos. 32 o 34 procesos judiciales. La cantidad exacta vale madre cuando el objetivo real era destrozarla, exprimirle hasta el último aliento y cobrarle muy caro el atrevimiento de liberarse. Dinerales esfumados, inmuebles secuestrados, etapas vitales tiradas a la basura entre despachos, tribunales y oficios. Encima, más de 6.100.000 pesos de sustento que el supuesto progenitor evadió pagar con total cinismo. Si limitas el drama a puros números, resulta una carnicería. Pero al recordar que bajo esa estadística había una madre aferrándose a la cordura, la narrativa se torna asfixiante. A pesar de todo, no lograron quebrarla. Ahí radica su victoria. Salió invicta porque, contrario a esas tragedias donde la violencia devora hasta los sueños, la trayectoria y el destino, con esta mujer sucedió un fenómeno que aquel depredador fue incapaz de prever. Ella libró la guillotina sin esfumarse del mapa. Atravesó las brasas más ardientes y a pesar de las quemaduras, su esencia siguió intacta. Nunca soltó el micrófono. Continuó atiborrando palenques y foros, aferrándose a ese rincón dorado que le pertenece en el corazón de todos los mexicanos. Aquella madre desesperada, que saltó un muro con los puntos de la cirugía todavía frescos para rescatar a sus chamacos, se negó a quedarse congelada en ese retrato de miseria. Levantarse de las cenizas tras un infierno así ya representa el triunfo máximo. Hoy, sus críos son adultos hechos y derechos. Cassandra prefirió borrarse de los reflectores, huyendo de esa industria carnívora que tritura sin piedad a las dinastías del espectáculo. Andrick maduró. Forjó su propia ruta musical, demostrando una fuerza brutal. La maldición familiar no logró devorarlos. El maltrato fracasó en su intento de pudrir a la descendencia entera. Ese es el verdadero golpe maestro. Olvidémonos del billete, los juicios o las condenas. El trofeo real fue rescatar a sus hijos de un cuento de terror imborrable. Además, ella agarró su propia desgracia y la volvió un faro de alerta. Mientras cualquiera hubiera sepultado ese pasaje oscuro, ella alzó la voz. Señaló con rabia, advirtiendo a otras que el sometimiento jamás arranca con una cachetada, inicia cortándote las alas, metiéndote culpas, respirándote en la nuca y vendiéndote la farsa tóxica de que querer es agachar la cabeza. Menudo legado. A fin de cuentas, ¿qué nos llevamos al hoyo? Los premios de platino, las candidaturas, el papeleo millonario y las tarimas claro que cuentan, pero son pura pantalla. La cruda realidad brota cuando el teatrito se derrumba. Para ella, lo vital fue tener las agallas para impedir que esa pesadilla etiquetara su existencia, su temple para arrebatarle sus niños al abismo, limpiar su reputación y respirar sin rematar su amor propio. Por eso esta anécdota cala hasta los huesos, pues por muchísimo tiempo nos tragamos el cuento de las estrellitas, carcajadas y magia, ignorando que tras el maquillaje una mujer agonizaba en silencio. Y justo esa ironía amarga le da un peso brutal al caso. Nos demuestra que, aún sobreviviendo al cautiverio, a los insultos y al robo descarado, sigue quedando una puerta. Casi nunca es un escape facilito ni rápido. A veces toca pagar con sangre, pánico y tinieblas. Hablamos de fugas donde toca saltarse la barda en la madrugada cargando a tu criatura. Pero, a fin de cuentas,
logras salir viva. Quizá la bofetada de realidad más fuerte que nos dio es esa. Tanto brillo nunca garantiza felicidad. Seguido, es un vil disfraz para tapar el horror. Sin embargo, cuando una mujer tiene los ovarios de despedazar la careta, gritar su verdad y brincar la barda, deja de ser presa. Se levanta como la dueña absoluta de sus cadenas rotas. Punto.